mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me están dando ganas de predicar. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fuego sobre ti, fuego. Voy a aguantarme un poco más para que él aprenda a amar mi presencia. Hay respuesta para tu casa, hay respuesta para tu casa. Lo que pediste viene de camino. Cuando llegamos a un lugar como este, es un lugar muy especial, porque aquí venimos a restaurar la comunión con Dios. Cuando vamos a un lugar hospitalario, obviamente vamos a recibir el servicio de los galenos, o un lugar odontológico vamos a recibir unas calzas, unas resinas, o si vamos a la plaza de mercado vamos a tomar, ¿verdad?, para nuestra nevera, para nuestro hogar. Pero si vamos a la casa de Dios es para restaurar nuestra comunión con Dios. Ahora, cuando uno mira la escritura, uno nota que el primer Adán, alma viviente, cayó, y lo que quebrantó fue la comunión con Dios. Pero el postrer Adán, este es Cristo, espíritu vivificante, vino a restaurar esa comunión que se había roto, que se había quebrado. Al entender esto, entonces nosotros tenemos ya en mesa algo muy importante, y es el propósito con el cual nuestro Señor Jesucristo vino. Ahora, todos nosotros en algún momento andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y escuchamos personalmente, a través de la emisora, a través de una campaña, a través de distintos medios, la predicación del evangelio. Dice Romanos 10, capítulo 10, verso 17: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuchamos la palabra del Eterno, y entonces esa palabra despertó fe en nosotros, trajo fe a nosotros. ¿Fe para qué? Fe para creer en la obra de Cristo. Entonces Romanos capítulo 10 verso 9 dice que si creemos en el corazón y confesamos con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. En ese momento no solamente entendimos nuestra condición, sino que entendimos quién es Jesucristo para nosotros de parte de Dios, y entendimos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces automáticamente nosotros que estábamos cautivos por el pecado, por las iniquidades, las rebeliones, se cumplió en nosotros Juan capítulo 8 verso 32. Conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos hizo libre de la esclavitud del mundo, del diablo, y nos llevó ahora en pos de su luz maravillosa. Es verdad que vivimos en una temporada de mucha oscuridad política, económica, social, pero qué bueno es recordar esas palabras de Jesús en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, pero nosotros tenemos que proseguir en tener esa comunión, diga comunión íntima con Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Escuche eso. Si alguien llegase a preguntarnos, o me preguntase: ¿usted conoce a Gustavo Petro? Yo le diría: no, yo tengo información de él, pero yo no lo conozco. Nunca me he sentado a tomar un tinto con él, nunca me he sentado a almorzar, nunca he departido con él, que eso daría pie para decirle conozco. Ahora, lo mismo con Dios. Mucha gente tiene información de Dios, pero Dios quiere que pasemos de la información a tener relación con Él, es decir, conocerlo a Él. Teniendo en cuenta esto, entonces remarcamos una vez más que la razón primaria por la cual deberíamos orar a la luz de las Escrituras es para tener comunión íntima con Dios antes que por cualquier otra cosa. No está mal pedirle a Dios que obre en nuestra familia, en nuestro hogar. De hecho, al final queremos orar por milagros y sanidades. Pero nuestra razón primaria por la cual nos acercamos a Dios es para tener comunión íntima con Él. Teniendo en cuenta esto, seguimos diciendo que al anhelar conocer sus caminos antes que cualquier cosa, el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión íntima con su pueblo.
Podemos tener muchos motivos para los cuales orar, pero nunca podemos perder de mente el primero y más importante: es ver el rostro del Padre Celestial y disfrutar de su permanente compañía. Muchas personas corren buscando la mano de Dios y no está mal, pero es mucho más sabio y es mucho más loable y altruista buscar el rostro de Él. Buscar el rostro de Él significa buscarlo a Él no por lo que nos puede dar, buscarlo por lo que Él es y representa, y automáticamente todo lo demás será activado para nosotros. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué es comunión? La palabra comunión, del griego koinonia, con K, koinonia, que significa tener comunión, compañerismo, participación, amistad, comunicación y diálogo. Déjenme abrir un paréntesis. Por eso es tan importante que reconozcamos que lo que dice en Hebreos 10:25 es importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si hay algo que el diablo y el desánimo en una forma astuta trabajan en su vida, es llevarle a que usted no se congregue, porque es precisamente donde usted se congrega donde se da lo que es la koinonía, es decir, compañerismo, participación, amistad, comunicación, diálogo, primeramente con Dios, pero también entre los hermanos. Razón tiene el Salmo 133 al decir: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual baja sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, el cual desciende sobre el monte de Sión. Porque allí, es decir, para nosotros, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Dije, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh. Por eso, dígale al que está a su lado: no podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. David dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo estoy seguro que entre los presentes hay personas que casi no llegan. Se presentó una cosa, la otra, esto, aquí, allá, pero quiero felicitarles porque usted hizo todo lo demás, ocupar un segundo y un tercer lugar, y vino a llegar a este lugar a decirle: el primer lugar en mi vida lo tiene Dios. Oh, alabado sea su nombre. Ahora, teniendo en cuenta qué es koinonía, qué es comunión, ¿con quién es el Señor entonces desea tener comunión? Su comunión íntima es con aquellos que le tienen temor. Yo quiero dividir el temor en dos tipos de temor: temor de pavor, de terror, y un temor de reverencia, de respeto. Quiero quedarme con esa segunda definición para nosotros. Los enemigos del Señor, los enemigos del reino de Dios, ellos tienen que tener la primera definición: pavor, terror. Pero los hijos de Dios, usted y yo, nosotros tenemos que tener un temor reverente ante la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, y a mi casa, con mi esposa compartimos esto: no permitimos chistes de Dios, de la Biblia. No. Cualquier chiste, cosa, nos reímos, no creas, somos joviales, bromeamos, pero con las cosas de Dios no admitimos recocha alguna. Lo de Dios se toma en serio. Por eso el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en ¿qué? En vano. Cada vez que el nombre de Dios se ponga en nuestros labios es para asuntos serios y de reverencia. Teniendo en cuenta esto, entonces, si la comunión del Señor, o con quienes el Señor desea tener comunión, es aquellos que tienen temor de Dios en su corazón, recordemos el texto que leyó Giovanna en Salmos 25:14. Allí dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le ¿qué? Es con los que le ¿qué? Con los que le temen. Si hay algo que esta sociedad ha ido perdiendo y el enemigo está empujando para que pierda, es temor. Temor a Dios. Y nosotros no podemos permitir que nuestra vida pierda el temor a Dios. El temor a Dios, en el contexto mencionado, nos lleva a observar sus mandamientos,
nos lleva a detenernos, nos lleva a hacer pausa, nos lleva a ser hombres de hogar, nos lleva a ser hombres serios en la palabra, nos lleva a ser personas que tratemos de hacer lo correcto. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Por qué no decir hacemos lo correcto? ¿Qué es el temor a Dios? ¿O qué es el temor de Dios? La palabra temor de Dios en el hebreo significa tener un gran pavor por agradarlo y tener un gran pavor por no agradarlo. Tener pavor ¿por qué? Y tener también un pavor por no ¿qué? Agradarlo. Ahora, en otras palabras, amar todo lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios ¿qué? Odia. Y aquí hay una delgada línea entonces, porque nosotros amamos las personas, pero no amamos el pecado que practican las ¿qué? Personas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser sabios para ganar al pecador, mejor, para corregir el pecado sin perder el ¿qué? El pecador. ¿Están aquí todavía conmigo? Porque muchas veces, no usando de sabiduría, estamos señalando juntamente con el pecado al pecador, y lo que hacemos es distanciarlo. Un buen cirujano, cuando hace un ingreso en el cuerpo de una persona para extirpar quizás un tumor, un cáncer o cualquier otra entidad negativa dentro del cuerpo, tiene que caracterizarse por sacar lo que está afectando, sacar la masa, sacar el tejido maligno o el tejido benigno sin generar daño en las otras estructuras. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios quiere que nosotros a través del uso de la palabra, a través de la sabiduría, podamos entonces corregir de tal manera que quien es corregido hasta quede riéndose sin darse cuenta que le acabamos de corregir su error. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¡Wow! ¡Wow! Usted lo desarma y ni supo qué arma tenía en la mano. Nuestros hijos, con esta era de conocimiento, nos toca tener argumentos, por así decirlo, entre paréntesis, sabios para poderlos desarmar. No podemos decirle no y punto. No, hay que llevarlos a un punto lógico, pero obviamente acompañado de la palabra para establecer unos fundamentos en ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no es solamente decirles no, o no es solamente decirle tenyabo, o no es solamente, no, hay que llevarles a derribarles esos argumentos, como dice 2 Corintios 10 verso 5, derribando todo pensamiento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Wow. Ahora, hay pudiese yo clasificar la sabiduría en tres tipos de sabiduría. Está la sabiduría diabólica, está la sabiduría humana y está la sabiduría divina. La sabiduría divina, que excede todo conocimiento, es la que ha sido depositada en los hijos de Dios. A Daniel se le dijo que tenía un espíritu superior, es decir, había una capacidad más allá de lo normal en él, debido a que el Espíritu de Dios le visitaba. El Espíritu de Dios a usted y a mí ahora no nos visita, ahora hizo residencia permanente. Usted es un templo de Dios andante, por lo cual está habilitado para sobreponerse a cualquier desafío y circunstancia que se le enfrente, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Porque si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Porque Dios y usted son mayoría. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa qué materia le toque enfrentar, sea química, sea física, sea medicina, sea emprendimiento, sea, ¿verdad?, cualquiera de las ramas del saber humano, usted está facultado, porque los ojos de Jehová velan por la ciencia. Y porque Daniel dice en su libro capítulo 2 verso 21, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, pone reyes y quita reyes. Estoy aquí para decirle que esa situación que usted ha estado enfrentando no es superior a usted. Ese desafío que usted está enfrentando no fue hecho para vencerlo, usted fue hecho para vencer ese desafío, pero usted necesita ir a la comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasa con la comunión con Dios? Cuando tenemos comunión con Dios, déjeme decirlo así, nos llenamos de Dios. Y llega un momento en que nos llenamos tanto de Dios. Yo le decía a mis hijos, hay unos atributos únicos
e inherentes de Dios, como omnipresencia, omnipotencia, omnipresencia. Son únicos de Dios. Ni el diablo, ni ningún ángel por elevado, ni ningún hombre los tiene. Pero hay otros atributos que Dios nos puede transmitir. Pero hay algo glorioso cuando hablamos de atributos que Dios nos puede transmitir, porque ocurre algo. Escuche esto: nosotros somos seres humanos, frágiles y débiles, pero cuando tenemos comunión con Dios, el eterno Dios viene y puede a través de nosotros obrar en su poder, a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces la enfermedad se puede ir. No. Entonces el demonio se puede ir. Entonces la sabiduría llega y dicen: pero ¿cómo hizo con aquella respuesta? ¿Cómo lo solucionó? Lo que pasa es que hay un Dios eterno que vino a hacer morada en ti debido a tu comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora hay un espíritu superior, y ahora pasas por encima de lo que te estaba deteniendo. A su nombre. Estoy aquí para decirte que aquello que estuvo deteniéndote va a ser vencido, no por ti, sino por Cristo que habita en ti. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios. Lo que tienes que hacer es conectarte con Dios, y aquello que tú no podías en tu fuerza, ahora a través de la fuerza de Dios lo lograrás. Dios mío. Estábamos en algún momento en Armenia. De entre las personas que estaban escuchándome habían dos químicas, dos hermanas químicas, dos jóvenes. Pero había una que estaba haciendo un diplomado, y ella tenía dos idiomas, el castellano y el inglés, pero le faltaba el francés, pastora Nidia. Y en medio de la reunión, el Espíritu Santo descendió y le dio sobrenaturalmente ese tercer idioma que necesitaba urgentemente para el diplomado. Y no solamente se lo dio, le cumplió la palabra de que pudo ir a Francia y pudo cumplir los sueños y el propósito de Dios hasta la actualidad que Dios tenía para ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Estoy aquí para decirte que lo que no ha podido ser hecho en tu casa, ese hijo de pronto rebelde, ese esposo ajeno a las cosas de Dios, va a ser transformado no por la pantaleta, no por tu pelear en tu fuerza, sino que si refuerzas la comunión con Dios, entonces hablarás con sabiduría, y esa sabiduría tuya lo transformará. No me escucharon. Ese muchacho que de pronto tú dices: no, nadie lo puede transformar. Entonces tú, en comunión con Dios, vas a doblar esa rodilla, y cuando tú dobles la rodilla, entonces lo que tú clamas en los cielos, en la tierra, tiene un efecto en los cielos, y el diablo se le quemarán las manos. Tendrá que soltar tu hijo, tendrá que soltar tu esposo, tendrá que soltar tu casa. Porque la promesa para ti es Hechos 16:31. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay una segunda promesa, Josué 24:14. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? No solamente ahora van a ser salvos, pastora Ley, van a servir al Señor. A su nombre. Wow. Desde cualquier frente. Porque servir al Señor no solamente es estar aquí en el altar. Servir al Señor es ser un científico, ser un abogado, ser un ingeniero, ser un programador. Muchos de tus hijos en esas áreas, Dios también los usará para catapultarlos y para que pongan su nombre en alto. Pero habrá un hombre, habrá un anciano, una anciana, habrá una mujer que se revistió de la comunión con Dios e hizo que lo imposible fuera posible, hizo que lo intangible fuera tangible, hizo que lo inalcanzable fuera alcanzable, porque ahora el Dios Todopoderoso, bajo una comunión perfecta con ella, operó y obró. ¿Cuántos alaban al Señor?